Buenas tardes. Bueno, os saludo a todos. Por fin presentamos la publicación de este libro, Welcome to the Máquina de Ruido, un ensayo de una poética materialista del rock. Un libro que se publica después de todos estos avatares de la pandemia, aunque yo haya preparado desde hace años y, bueno, ya sabéis, surgió allá por el año 2017 a partir de la propuesta de la editorial Rema y Vive que estaban preparando entonces la presentación del libro de Adrián Villa sobre Elvis Presley y habían organizado un acto de presentación en la sala Memphis de Gijón, donde todavía en aquellos tiempos nos podíamos reunir sin mascarilla y sin miedo, en la que me proponían o se trataba de hacer pues nada, un acto en donde por una parte hubiera música, hubiera también alguna intervención acerca del libro y a mí me propusieron, esa es la gracia del asunto, me propusieron que hiciera una pequeña disertación sobre el siguiente tema, sobre el tema de la filosofía del rock. Entonces, eh, claro, la propuesta era interesantísima, pero además el reto que suponía, más allá de lo que es el tema, era que efectivamente tenía que hacer esa digamos, disertación en un límite de tiempo de 5 minutos. Claro, el reto era imposible. Subí al escenario y me puse a hablar del asunto cuando me tocó y tuvieron que sacarme de ahí porque era imposible acabar aquello en ese tiempo. Pero bueno, en cualquier caso lo pasamos muy bien de todas las maneras porque fue un acto precioso e inolvidable. Y bueno, pues lo que yo llevaba entonces a esa presentación era un trabajo que había elaborado durante unos meses con una pasión maravillosa porque realmente el tema es interesantísimo. Yo pertenezco a una generación que efectivamente se puede decir que no somos nativos digitales, se dice, no, ahora no somos nativos digitales, pero bueno, nosotros sí somos nativos del rock porque nacimos todos en el contexto, digamos, en ese contexto, en ese ambiente en el que estaba gestándose pues todo lo que es el fenómeno del rock en el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, indagar esa cuestión para mí suponía pues remover un montón de experiencias personales, pues en el fondo, bueno, cuando lo leáis pues lo veréis, es un ensayo que tiene mucho de biográfico, pues porque realmente estás rastreando y indagando en tus propias experiencias en muchísimas situaciones que hemos vivido todos en nuestros tiempos de adolescencia y juventud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí me parecía una idea muy bonita y un reto precioso y lo acogí con muchísimo interés. Y otras cosas también porque realmente siempre he estado tentado de afrontar el asunto. Es decir, el rock o dentro del rock hay una gran variedad de cuestiones que tienen un enorme calado filosófico y sin duda yo creo que en gran medida pues en aquellos años de juventud, incluso de adolescencia, pues contribuyeron también a conformar una visión del mundo que luego pues habría de ser triturada, porque al fin y al cabo yo creo que en gran medida el rock nos inducía o nos llevaba a una especie de sueño dogmático y yo sinceramente creo que desde el punto de vista, también desde el punto de vista biográfico podría deciros que en gran medida el que se encargó de despertarme de ese sueño dogmático fue precisamente Gustavo Bueno, incluso en el contexto de las conferencias que dio en el Colegio San Gregorio hace muchísimos años, demoledoras sobre muchas cuestiones que entonces estaban en boga y que formaban parte de los ideologemas típicos de la música rock. Entonces, con el paso de los años, pues claro, esta música va quedando un poco atrás en el tiempo, aunque realmente es una música que yo sigo escuchando con mucho gusto. Y de repente volver a afrontar esto y tener la ocasión de darle un repaso filosófico a este asunto me parecía interesantísimo, entre otras cosas, pues porque
Ya desde el año 2015 yo me había embarcado en un proyecto muy guapo que tiene que ver con afrontar o analizar distintos aspectos de lo que realmente se consideran las artes, utilizando las coordenadas filosóficas del materialismo de Gustavo Bueno y concretamente la teoría del siete categorías fundamentalmente, ¿no? Abundando en la idea de que estas disciplinas, estas artes, igual que la música, pues tienen una dimensión categorial impresionante, tienen un campo categorial que debe ser analizado más allá del estudio tradicional de las artes desde la perspectiva de la estética, que es lo que yo proponía en el ensayo de filosofía del cine del año 2015, una poética materialista del cine, y que es precisamente el contexto desde el que yo he intentado hacer este estudio sobre el rock. El libro es una indagación sobre esa pregunta, sobre la cuestión de la filosofía del rock. No he pretendido en ningún caso agotar el campo ni digamos la vastedad de la fenomenología correspondiente al contexto del mundo del rock, que es una cosa tremendamente amplia y variada, sino simplemente pues eso, intentando ceñirme a lo más posible a un tiempo limitado y tratando de dar unas coordenadas que pudieran orientar una interpretación general de lo que podría ser una filosofía del rock, pues hacerlo de tal manera que el propio libro recoge o es un viaje, una aventura en busca precisamente de la filosofía del rock. En gran medida es un intento de buscar esa filosofía partiendo por supuesto, ya digo, no una filosofía en general, en sentido, digamos, genérico, porque la filosofía, nosotros partimos, eso es la propuesta de Gustavo Bueno, de que la filosofía siempre es una filosofía adjetivada. En este caso, pues estamos utilizando el sistema filosófico del materialismo de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Y concretamente, pues lo que tiene que ver con la teoría del cierre categorial y el análisis de las artes desde la perspectiva de su campo categorial. Ese es precisamente el reto por el que nosotros, porque yo he querido titular el libro Ensayo de una poética materialista del rock, pero porque la propuesta es que la poética sería el estudio gnoseológico de las artes frente a lo que tradicionalmente se considera la estética, ¿no? Tomamos esa palabra de la tradición aristotélica, de la poética de Aristóteles, precisamente porque yo creo que ahí es donde él propone efectivamente la posibilidad de enfocar ese tipo de estudios y pues ese es un poco el camino, interpretar o distinguir la poética de la estética, digamos, en correlación a la distinción tradicional en filosofía entre epistemología y gnoseología, tal y como la interpreta. Bueno, pues ya sabéis que hay muchos autores que utilizan gnoseología y epistemología como sinónimos, pero Gustavo Bueno distingue claramente las dos dimensiones de análisis de las ciencias, la epistemología y la gnoseología, y esa misma línea es en la que yo he pretendido desarrollar en este campo de las artes, en el cine y bueno, ahora mismo en el rock. Y lo que puesto que es las artes serían una, una dimensión de la realidad, categorías de la realidad no exactamente científicas, pero sí aproximadamente científicas que podrían tratarse desde la perspectiva de esta categoría, pues yo llamo a ese tipo de estudio, lo llamo una poética materialista del rock frente a la estética, que es el estudio, la forma de afrontar normalmente, tradicionalmente, el estudio de las artes. Entonces, bueno, la idea era, partiendo de la propia expresión, filosofía del rock, analizar ese genitivo en sus dos dimensiones, genitivo subjetivo y el genitivo objetivo, precisamente utilizando pues, un procedimiento que era muy típico de la obra de Gustavo Bueno, que lo utilizó en muchísimas ocasiones, y lo aproveché para analizar el rock desde esta perspectiva. Primero, indagando si hay una posibilidad de hacer una filosofía del rock desde el punto de vista del genitivo subjetivo, es decir, qué filosofía está recogida en el rock, en sus letras, en sus músicas, en su contexto, ¿no? Desde ahí precisamente yo creo que lo más interesante y la propuesta filosófica más, digamos, explícita que hago en el libro, pues es
es precisamente indagar la cuestión del ruido, ¿no? La idea filosófica del ruido, que es una idea que requería o debía ser interpretada y analizada desde el punto de vista del materialismo filosófico. Entonces hago una propuesta de análisis, interpretación y estudio del ruido en el contexto precisamente del campo categorial de la música y qué papel juega en ese contexto pues en la eclosión de la música rock. Me he encontrado con cosas sugerentes, interesantísimas, curiosísimas que no sabía, pero que me han ayudado también a mí a comprender un poco la dimensión noseológica, la dimensión categorial que tiene el rock en el campo de la música. Entonces, a partir de esa idea de ruido, pues ya la posibilidad de dar el paso siguiente a analizar la filosofía del rock desde la perspectiva del genitivo objetivo, pues habría unas posibilidades de reinterpretación y reconstrucción de lo que ha sido la música rock bastante sugerentes, interesantísimas, sorprendentes incluso para mí mismo, porque verdaderamente no me lo esperaba. Claro, y es donde nace, donde aparece la máquina. La máquina es la idea clave, ¿no? Que vertebra, yo creo, todo el despliegue de la música rock. Una música que nace en el contexto de la máquina. No voy a desvelar hasta la tesis porque prefiero que lo leáis vosotros y veáis y valoréis hasta qué punto esto puede funcionar. A mí me parece sorprendente muchísimas cosas que me he encontrado cuando empiezas a hilar y a conectar unas cosas con otras. El título, por supuesto, Welcome to the Machine, es un homenaje a Pink Floyd, por supuesto, y un homenaje a una de sus grandes canciones, en donde efectivamente aparece ahí la palabra máquina, que no es casual ni muchísimo menos, sino que es una cosa constante, pero ¿por qué, no? ¿Por qué esa constancia, esa idea en toda la música rock? Y yo creo que realmente tiene una explicación verdaderamente interesante. Yo creo, vamos, lo vais a ver vosotros. Espero que os guste lo que vais a ver ahí. Y nada más, entonces es simplemente, por otro lado, es una indagación sobre el sentido del rock, una indagación sobre el sentido filosófico, materialista del rock, pero también es una indagación sobre nuestra propia vida, nuestros propios años, la generación nuestra, en su despliegue histórico, con esa banda sonora maravillosa que ha sido el rock para todos nosotros. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho y que, como yo he disfrutado, sinceramente, escribiendo, porque ha sido maravilloso volver a reencontrar, recuperar, recordar, revisar. Pues claro, ahora mismo en Internet pues tenemos prácticamente todo lo que queremos buscar desde el punto de vista digamos, de temas, versiones, conciertos, etcétera. Y bueno, es muy grato encontrarse con todo eso de nuevo, recuperarlo, revisarlo e intentar darle un sentido filosófico dentro de este proyecto general de trabajo que llevo haciendo durante estos años y que pues no pretende más que arrimar el hombro en el trabajo de la filosofía y el desarrollo del materialismo filosófico, que es un sistema filosófico potentísimo que dejó como legado Gustavo Bueno y que nosotros bueno, estamos desarrollando todo lo que se puede y en todas las dimensiones y direcciones posibles. Nada más, un saludo a todos y eso, disfrutar del libro Welcome to the Machine, espero que os guste y un saludo. Hasta luego.